Hola, esto que voy a compartir ahora son algunos relatos de experiencia del 2022, más nuevos. Este dice así: a comienzos de la década del 80 viví al menos dos experiencias con diferentes personas, Graciela y Luis, de conexión intersubjetiva en distintos momentos. Pero mi ignorancia del tema y falta de reflexión sobre lo vivido hizo que quedaran perdidas en mi memoria hasta hace algunos días que las rescaté, puesto que estaba decidiendo trabajar, armar un grupo para profundizar con otros maestros el tema de la intersubjetividad que plantea la disciplina mental en el paso 8 y que da por resuelto en el paso 9. Con ambos, Graciela y Luis, en ciertas circunstancias personales de ellos, una con la música, Graciela, y el otro con el fútbol, Luis. En algunas ocasiones, no siempre, cuando Luis hablaba de fútbol y Graciela escuchaba música, conectaba con algo en ella, con algo en ellos, y se volvían, a mi decir de aquella época, luminosos, burbujeantes, alegres, felices. Incluso lo llamativo era que Luis, aunque hablara de el partido que había perdido su equipo favorito, en su tensión, en su enojo, en su frustración, de todos modos, era notorio que había en él algo que lo hacía más chispeante que en otras situaciones en las que, por ejemplo, su equipo había ganado y no conectaba con eso. Y cuando yo estaba presente con ellos, conectaba con eso que ellos sentían y a mí me pasaba lo mismo. Ahí es donde está la intersubjetividad. Aunque de esas temáticas, la música y el fútbol, a mí personalmente me fueran totalmente indiferentes. Cuando yo era niño en mi casa no se escuchaba música, se escuchaban noticiosos cuando estaba mi padre. Y cuando no estaba mi padre, la radio estaba apagada, hace muchos años. Y en el caso del fútbol me pasaba lo mismo. Mi padre me solía llevar cuando yo era niño a una cancha de fútbol en el pueblo donde vivíamos, que tenía la parte del campo de juego en sí alambrada, cerrada con un alambrado. Cuando empezaba el partido y él se entusiasmaba y qué sé yo me sentaba de espaldas al alambrado, me apoyaba en el alambrado y con piedritas tomadas del suelo, porque era todo de tierra, jugaba a la payana. Así que ya ven, mi interés por el fútbol era nulo. En aquella época, década del 80, cuando me pasó esto, pensé que era un don que tenían ellos y que la música y el fútbol era lo que provocaba que conectaran con ese tipo de vivencia, sin comprender que si yo vibraba con ellos era porque en mí también estaba, y que la música y el fútbol no tenían nada que ver con lo que se experimentaba, y eran meros fenómenos que ponían de manifiesto algo que compartíamos, Graciela, Luis y yo. Yo veía que que eran menos fenómenos que compartíamos los tres, que se manifestaban cuando estábamos juntos, a veces los tres y a veces de a dos, en situaciones que sucedieron muchas veces y fueron las primeras experiencias que ubico, que recuerdo, así, haberme dado cuenta de conexión intersubjetiva y que se ajustan a lo que nos dejó Silo sobre el tema cuando habla de es posible registrar al otro, aunque haya muerto hace 500 años.
Palabras del negro. Vaya entonces mi profundo agradecimiento a Graciela y Luis, que a su modo aportaron a mi proceso interno, en el tiempo que compartimos en el camino de la vida uno al lado del otro. Al mismo tiempo, un par de días después, se me aclaró un aspecto importante de mi propósito que tiene que ver con buscar estar conectado con esos registros y crear condiciones para que se manifieste ese tipo de fenómenos que genera esa conexión con el resto de la gente con la que hoy tengo contacto. Este escrito fue del 7 de febrero del 2022, el día de mi cumpleaños.